buenas tardes, noches a todos. Les agradecemos que nos acompañen en esta presentación del libro. Les agradecemos nos acompañen. Como cada año que venimos a la Feria del Libro, este espacio es insuficiente. No sé por qué siempre nos dan lugares tan pequeños, sabiendo que siempre se llena. En esta ocasión vamos a presentar un libro que atiende mucho a la problemática actual. Se ha hablado en los últimos años de una epidemia de obesidad en México. El país tiene un primero y un segundo lugar que no son nada honrosos en obesidad infantil y en obesidad de adultos. Y tenemos graves problemas de sobrepeso que desde hace cerca de 40 años se han ido agrandando. No es que de repente nos hubiéramos visto al espejo y engordamos de un día para otro, sino que esto es un proceso que tardó bastantes años en irse conformando a la situación en que hoy estamos. Este es un texto colectivo, el cual yo me honro en coordinar. Se llama ¿Cómo engordamos? Comida chatarra, obesidad y estrategias de publicidad. ¿De qué trata este libro? Cuando se habla de la obesidad, sobre todo quienes empezaron a trabajar el tema, fueron médicos, fueron nutriólogos, el propio Instituto de Salud Pública, y por aquí está Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, que durante años, desde la sociedad civil, por ahí está, que desde años en la sociedad civil ha estado insistiendo en una modificación y en una modificación a los hábitos, a las políticas, y en una atención también de parte del gobierno para el asunto. En este libro no me voy a entretener mucho porque no tenemos mucho tiempo, aunque dijeron que nos podíamos pasar ahorita así un poquito de tiempo. Es un libro colectivo donde participan diversos autores. Está Julieta Ponce, que escribe sobre el paisaje alimentario, el entorno visual y la forma de comer. Ella es nutrióloga y está hablando de qué es lo que hay en las alacenas, qué es lo que hay en los lugares donde la gente come, y que dice mucho del tipo de productos, de los hábitos alimentarios y demás. El concepto de paisaje alimentario es un concepto muy interesante. También está Juan Humberto Luna Sandoval, que se quedó allá afuera porque ya no alcanzó el lugar para entrar. Juan Humberto Luna hace un enfoque relativo a la parte económica, a la parte industrial y a los que considera los actores responsables de la epidemia de obesidad en México. Pablo Cabañas, que nos acompaña aquí, ahí está Juan Humberto Luna, que finalmente, como es autor, pudo entrar. Pablo Cabañas Díaz escribe sobre obesidad y sobrepeso, un mercado en auge. Juan Manuel Martínez Trejo, que sí está aquí, él nos habla del Michael Bloomberg contra la obesidad, filantropía y soft power. Les vamos a pedir a los autores que están aquí presentes una intervención muy breve una vez que haga yo el resumen de todos quienes, de lo que tiene este libro, de lo que contiene el libro. Publicidad digital de alimentos chatarra, manipulación enmascarada, es el texto que escribe Gerardo Luis Dorantes Aguilar, que no nos pudo acompañar en esta ocasión. Y está aquí a mi lado Verónica Romero Servín, que es una especialista desde el ámbito de la comunicación en lo que se refiere a consumo infantil, y su texto se llama Pequeños pero grandes consumidores. También está por acá Silvia Josefina González Martínez. Ella se dedicó a analizar qué es lo que está haciendo Kellogg's con sus páginas de Facebook, concretamente Zucaritas, Choco Crispies y ¿qué otro más? Zucaritas y Choco Crispies. Ángel Garfias, que nos acompaña aquí, él ha iniciado una línea de investigación, diríamos que en México, es orgullosamente UNAM, es responsable de un sitio donde se estudian videojuegos, se estudia lucha libre, se estudian deportes electrónicos. Él coordina ese grupo de trabajo que es la Finisterra, y Ángel Garfias junto con Emanuel Galicia, que no sé si también se haya quedado fuera o no venía Emanuel,
escriben un texto sobre videojuegos de publicidad de comida chatarra dirigidos a niños y hace un análisis de 3 videojuegos, uno de ellos es Bimbo, y bueno, ahorita les platicará Ángel también. Laura Grisel Carrillo escribe sobre Big Data, oferta restaurantera, turística, que es algo que poco se aborda cuando se habla de nutrición. Los menús infantiles, lo que pasa dentro de la oferta turística, y que si nos vamos a nivel de políticas gubernamentales, en algún momento se dijo que todas las cartas de los lugares donde la gente come deben traer una serie de elementos donde se precise las calorías, se precise de qué está compuesto el alimento. Eder Salamanca escribe un texto que se llama Lecciones para endulzar el corazón de la generación centennial. ¿Por qué? Porque muchos de estos, de la publicidad, de las estrategias publicitarias, se están dirigiendo a los niños, se están dirigiendo a los jóvenes, con el planteamiento tan sencillo de que es en los primeros años de vida donde estos hábitos nutricionales se van conformando. Y también, por supuesto, se van conformando al interior de una familia que se ha acostumbrado a consumir de cierta forma, las políticas escolares que tienen que ver con la venta de determinados productos en los planteles, y por supuesto que si la publicidad quiere vender, la publicidad es fascinante, es divertida, acerca mucho a los consumidores y sobre todo a los jóvenes y a los niños en ofertas placenteras, en muestras de personajes divertidos, y bueno, el objetivo es vender los productos. Jessica Paulina Cano Santander, que también está aquí en primera fila, ella nos habla de la prosaica y analiza la publicidad de alimentos desde la prosaica, que les va a explicar en qué consiste esta teoría, este abordaje. Erika Andrea Rodríguez Velázquez, que hoy es su cumpleaños, espero que no esté allá afuera, porque había quedado muy puntual de venir. Ella habla sobre los contenidos audiovisuales y su relación con el consumo de alimentos de bajo valor nutricional. Y también el último texto que compone este libro es el de Óscar Rubelio Ramos Gómez, que habla sobre el marco legal y hace un análisis, un monitoreo de cómo se está cubriendo la parte legal en materia de televisión. Yo les diría, el primer texto que abre este libro es de mi autoría como coordinadora del mismo y tiene que ver con algo, si bien hay toda una industria económica atrás de la producción de alimentos ultraprocesados, de todo esto que identificamos con grandes marcas, Coca-Cola, McDonald's, que se le pone mucho el énfasis, Pepsi, Gamesa, Kellogg's, etcétera, se pone mucho el énfasis en esas marcas, hay todo un entorno obesogénico que le llaman los especialistas, y el papel que los medios de comunicación, las estrategias de publicidad están jugando en incitarnos a consumir todo esto. Y bueno, el tema de la obesidad, que no vamos ahorita a repetirlo, pero simplemente ver el gasto en materia de salud y el tipo de enfermedades que se derivan por la obesidad. No es que la publicidad sea el único actor, es uno de los varios actores que confluyen en darnos este panorama. Es la venta de productos, la facilidad de obtenerlos, la gente que desayuna en las tiendas, en los Oxxo, para decirlo más tranquilamente, en lugar de decir tiendas de conveniencia que nadie lo entiende luego, los que desayunan en el Oxxo, es muy fácil, los puestos en la calle, los altos contenidos en grasas, en carbohidratos, en azúcares, en sal, y cómo esto produce impactos hasta a nivel cerebral, en términos de placer, si se toma un azúcar, si se toma un producto con sal. Aquí hay respuestas también químicas dentro del organismo que propician, por supuesto que un niño que empieza tomando un jugo azucarado no va a querer tomar agua después. Yo lo dejo aquí para darle la palabra a los autores y a los presentadores. En primer lugar, si quieren, empezamos con Verónica Romero, que está aquí, con Ángel García, con Pablo, y después le damos la palabra a Juan Manuel Martínez, a Josefina, a Jessica y a Juan Humberto Luna, y si hay algún autor más, y después, bueno, si es que nos diera tiempo, yo sé que los tiempos son muy limitados aquí, alguna participación también. Gracias, doctora. Buenas tardes.
Ahí está, perdón. Pues voy a tratar de ser breve para dar la oportunidad a los otros compañeros de que puedan explicar en qué consisten sus artículos. Y yo básicamente en este documento sintetizo un estudio de hábitos de consumo en niños desde la perspectiva sociológica, y debo decir que cuando comencé este estudio, que fue mi tesis doctoral, tenía la premisa de que la publicidad y los medios de comunicación eran los responsables de los malos hábitos alimenticios y en general de los hábitos de consumo de los menores. Sin embargo, tanto en el trabajo documental como en el trabajo de campo, que es donde me permitió más conocer la realidad en el mercado mexicano, especialmente trabajé con niños de clases medias, y pues la verdad es que es bien importante lo que, de hecho, tuve que modificar la hipótesis porque la socialización primaria se da en la familia, ¿no? Entonces, de pronto es bien fácil decir que los medios de comunicación y que la publicidad persuaden a los chavitos para que compren tales o cuales productos, cuando en realidad nosotros como padres, bueno, la familia y también la escuela participamos de manera bien importante en esa socialización. Si analizamos, por ejemplo, la publicidad no sé, vamos a pensar, de golosinas, de refrescos, de bebidas endulzadas, pues al final puede que un niño vea un comercial en la televisión y que invite a sus papás a que se lo compren, ¿no? Tan simple como decir, yo quiero un danonino o quiero un gansito y tal, pero en los padres, a la hora de acudir al punto de venta, está la decisión. Las Coca-Colas no llegan a las mesas de las familias solitas, no vuelan, cuestan y nosotros pagamos, hacemos un intercambio comercial por ello, ¿no? Entonces, de pronto pensar, digo, desde luego que regular este asunto del reetiquetado en algunos productos es muy buen avance, pero yo creo que también cuando hablamos de socialización para el consumo responsable tenemos que pensar en los padres. Reitero, creo que ha sido muy paternalista esa posición de decir hay que educar a los niños en el consumo, cuando yo puedo inducir a unos niños a decir que eso no es sano, que tiene que comer más saludable, y si ese niño llega y en la alacena y en el refrigerador de su casa hay puros productos de bajo contenido, bueno, que no son saludables, pues al final lo que en el niño va a permear es el hábito, no el discurso. Entonces, discursivamente podemos hacer miles de campañas para promover hábitos alimentarios más sanos, pero mientras no estemos actuando de fondo y en las escuelas y en las familias estemos haciendo pues esos cambios, no vamos a mejorar. Yo tuve oportunidad concretamente de analizar lonchera en varias escuelas de educación primaria, estudié con niños de 8 a 12 años y es impresionante ver loncheras que son una bomba calórica, ¿no? Que las mamás creen que porque ellas prepararon el desayuno ya entonces es saludable, y les ponen 2 rebanadas de pizza, una barrita energética que per se ya tiene todas las calorías del día, una lechita de chocolate y un juguito, ¿no? Entonces, pues la verdad es que si somos un poco objetivos, pues el chavito a lo mejor ni siquiera eligió que todos esos productos que están en su lonchera, a lo mejor no decidió en eso. Puede que sí incidan, hay por ahí un estudio de la agencia de la Riva Publicidad que dice que hay 5 productos concretos en los que los niños inciden, sobre todo de 6 a 9 años, y es la leche, las bebidas azucaradas como los jugos, las galletas, los cereales y algunos productos, y el pan. O sea, esos son productos que están así como ya definidos, que cuando hay niños en la familia, ellos son grupos de influencia. O sea, el papá o la mamá van a comprar esos productos porque son los que dan respuesta a los gustos de los niños. Sin embargo, hay muchos más productos que no tienen que ver con estas 5 categorías que los propios padres compran por practicidad, por quizá también tenga que ver mucho con la nueva dinámica familiar, ¿no? Mamás que trabajamos de tiempo completo y los papás también, entonces pues ya no hay ni el tiempo para preparar los alimentos, ni tampoco la voluntad, porque si vas a comprar, pues puedes comprar algo que sea más healthy, ¿no? Entonces yo creo que más bien el asunto de fondo es, primero, reconocer que los niños son consumidores. Hay 3 momentos para el consumo en un niño. Primero, pues es centro de influencia en la familia, o sea, ellos inciden en ciertas marcas, sobre todo en los alimentos. Segundo, son consumidores ya de facto, porque a partir de los 10, 12 años se les empieza a dar dinero para comprar en la cooperativa o en la cafetería del colegio, ahí les estamos ya, digamos que empezamos con la educación financiera y ellos empiezan a tener autonomía en el consumo. En promedio los niños reciben para un día en clases medias 40 pesos para comprar con eso lo que ellos decían. O sea, ya hay un acto de consumo, un intercambio que se define de manera independiente. Y el tercero es
que son los consumidores del futuro. Si tú empiezas a sembrar marcas en esos consumidores, si tú empiezas a lograr ese engagement, ese vínculo con la marca, perdón por los anglicismos, pero esa fidelidad con la marca, pues el niño, alguien que creció o quienes crecimos tomando Coca-Cola, pues en nuestra edad adulta vamos a tener ya ese vínculo con la marca y seguiremos quizá. A lo mejor, por ejemplo, quienes consumimos Coca-Cola de niños, sí en etapa adulta, si digas, eso es demasiadas calorías o demasiado azúcar, y a lo mejor cambiamos por la versión light o por la versión sin azúcar, o reducimos el consumo, pero al final es algo que está permeado y con lo que crecemos. El consumo, a consumir se aprende, y se aprende en casa. Yo creo que eso, para mí, la experiencia de esta investigación fue justamente repensar en buscar otros actores, aparte de regular a los productores, a los distribuidores y a los publicistas. Hay que hacer mucha tarea con centros de influencia mucho más importantes. También se me olvidaron los pares. Muchos niños repiten o quieren consumir lo que un compañerito lleva a la escuela, ¿no? Si un niño lleva galletas Oreo, si un niño lleva, no sé, golosinas o un danonino, pues el chavito va a pedir en su casa llevar lo mismo, porque reitero, se aprende, el consumo es parte de la vida cotidiana y uno se va apropiando, especialmente en la edad infantil, de lo que consideras que es el ideal, porque el resto lo hace, ¿no? Entonces, pues solamente como mi reflexión es sí tratar de hacer políticas públicas y estrategias que involucren a todos los actores. Muchas gracias a la doctora Verónica Romero. Vamos a pedirle al doctor Ángel Garfias su participación. Quiero destacar que quienes participan en este texto, en su gran mayoría, todos son del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y lo que quería yo destacar es que este seminario se dedica justamente al estudio de la publicidad y de la comunicación política y a tratar temas de investigación. Es un espacio donde confluyen, que esto era lo primero que quería señalar, académicos de distintas disciplinas y fundamentalmente desde las ciencias de la comunicación. Ángel. Muchas gracias. Este seminario nos ha abierto el espacio para publicar. Yo recuerdo aquella primera publicación que hice hace años sobre publicidad y sobre videojuegos, publicidad y política, que hablaba de cómo se cruzaban estas áreas. Actualmente tendremos volver a tocar la política, los videojuegos y la publicidad, en este caso que analizamos. Particularmente diría yo que es la primera colaboración que ya hacemos, no a título personal, mío Ángel Garfias, sino a Finisterra. En ese sentido, el profesor Emanuel Galicia, que me ayudó a hacer ese capítulo, que ahorita no vino porque lo mandé a estudiar, porque tiene un examen el jueves, ¿no? Entonces le dije, tú concéntrate en esto. Un examen de doctorado, por cierto. Le dije, no, tú tranquilo, aquí presentamos. Y bueno, en esta Finisterra trabajamos temas de industrias creativas, videojuegos, animación y demás. Y obviamente la invitación para colaborar en este libro, pues surgió un tema muy interesante que está en boga, y todo comenzó con Chabelo. Todos lo recuerdan, aún viven, pero ya no sale en televisión, y Chabelo se convirtió en un emblema de todas las marcas de comida chatarra para anunciarlo dentro de su programa y demás. Canal 5, en su programación de caricaturas, también tenía toda una barra de publicidad, demás, y el libro se centra en el contexto en que hay cambios en la legislación, donde se limita ya un poco más anunciar publicidad. En los últimos años de Chabelo, con esta limitación, fue deprimente ver cómo anunciaba aparatos para sordera, ortopédicos y demás, dejando atrás a Duvalin y otras marcas, y entonces indudablemente pues sí, perdió esa fuerza. A eso súmele que en esta época pues también cambia el consumo de medios. Nos gusta mucho el estudio de consumo de medios en Finisterra, y entonces tenemos que ese niño que era yo, que éramos todos mis colegas viendo televisión a Chabelo y los anuncios de juguetes y demás, ahora son niños de este año 2020 que en sus manos tienen una tableta, y en esa tableta ven el contenido. A fin de cuentas el día tiene 24 horas y algo hay que hacer. Y en ese sentido, esas 24 horas, en vez de pasarse en Chabelo y caricaturas, se pasan en videojuegos, en navegar, en analizar varias cosas. Entonces,
A partir de ahí, analizando este contexto de cambios en el consumo de medios y publicidad dirigida a niños, nos enfocamos en un tema que todo tiene que ir a algún lado. Esa publicidad de Chabelo y las empresas tiene que mudarse hacia otro espacio, y uno de los espacios son los videojuegos publicitarios, o como comúnmente se le llaman, advert games. Advert games que se diseñan a partir de una marca que patrocina un espacio de un juego que tiene que ver con el imaginario de las propias figuras que ahí aparecen. Por ejemplo, analizamos algo sobre Marinela, sobre Kellogg's, donde Gansito o gente de Fruit Loops y demás, tiene que ser un juego relacionado a recoger aritos y demás. La estrategia ha funcionado muy bien, puesto que los videojuegos publicitarios, contrario a los pequeños espacios de televisión que son flashazos de 20, 30 segundos quizá con repetición, estos flashazos se han convertido en horas de juego que tienen más exposición con la marca y evidentemente han sido mucho más efectivos. Entonces, en este capítulo que encontrarán sobre videojuegos, advert games y publicidad de comida chatarra, nos enfocamos a describir qué son los advert games, cómo funcionan para que se promocionen las marcas y que tengan esta efectividad de la cual comentamos, pero sobre todo señalando que hay un vacío legal, ¿no? Si bien pudieron regular y legislar en materia de televisión, porque la televisión ahí está y cumple con ciertos lineamientos de las leyes, en ese caso de los videojuegos, los advert games, no hay una ley, un reglamento, como tampoco lo hay con los videojuegos. Ahorita hay una discusión para legislar el contenido violento de los videojuegos, cosa que tampoco los diputados saben mucho, ¿no? Nos han estado buscando también para ver si les podemos dar algunas estrategias, pero es un espacio vacío que las marcas, siempre yendo más adelante, aprovechan, y entonces han estado trabajando en esos videojuegos. A lo mejor muchos de ustedes tienen hijos y esos hijos están jugando con las tablets o los teléfonos, están jugando con publicidad de alimentos chatarras y no se habían dado cuenta, ¿no? Ahí por ahí échenle un ojo a eso. También están jugando con videojuegos de otro tipo, pero van conviviendo esas marcas y habla mucho de la interacción y de los procesos que se tienen para entender cómo nuevas tecnologías permiten, en este caso, sacar provecho de los anunciantes para llegar a espacios. En ese sentido, el que Chabelo haya desaparecido, pues no significó gran cosa, simplemente le quitaron la chamba. Que los niños no tengan ya un espacio tan vasto de caricaturas como lo tenemos ahora, no pasa nada, para eso está Crunchyroll y otras plataformas en streaming para ver contenidos y ahí anunciarse ya con otras estrategias como el product placement y demás. Entonces hay que tener un análisis muy concreto sobre lo que las nuevas tecnologías, la publicidad y los contenidos dirigidos a niños tienen, puesto que eso va muy avanzado en todo el mundo y en este caso la legislación que se hace en la materia va muy atrasada, y esperemos que se pongan cartas en el asunto. De otra forma, pues va a pasar lo mismo, de que llega el problema y no saben cómo abordarlo. Entonces los invitamos a leer ese capítulo, ahí tendrán más información al respecto, y que continuamos en posterior, y dan todo el libro de hecho, ¿no? Pero si son de videojuegos, ese es el importante. Y bueno, pues ahí está la invitación, y agradecemos mucho que estemos colaborando ya ahora sí, y Finisterra, en todos estos proyectos conjuntos, que pues es un gusto ver que nuevos jóvenes se integran a la investigación. Yo ya no soy el joven es Emanuel Galicia y los demás chicos de la Finisterra, que es bueno darle esa visión social, donde la investigación, esperemos, nos ayude a resolver problemas nacionales, en este caso un problema nacional muy grande que tenemos enfrente. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Me dicen que está por aquí Estefanía García López. Fanny es la diseñadora de esta portada, que a todo el mundo le ha gustado mucho. Entonces, bueno, le agradecemos a Fanny que esté aquí. Pablo Cabañas, ¿quisieras decir algo? Pues sí, bueno, yo abordo aquí algo que todos los días vamos a una tienda de conveniencia, sea un Oxxo, un 7-Eleven y Kmart, todas estas tiendas, pero a mí lo que me sirvió en lo personal, y creo que fue mi aporte, fue descubrir un mundo que no había visto.
En primer lugar, es una industria que vale entre 180,000 millones a 220,000 millones de ventas. Esto sin incluir la parte física, es decir, ellos fabrican, tienen la cadena de distribución más importante del país en esta industria del ultraprocesado. Algunas de ellas, por ejemplo, la de Coca-Cola y la de Bimbo es de las más grandes flotillas de vehículos. Y también las tiendas de distribuciones a partir de estas cadenas y de las tienditas, es decir, tienen presencia en todo el país, en los lugares más alejados, más recónditos. No hay lugar donde no estén estos alimentos ultraprocesados. ¿Esto qué viene a representar? Pues lo que pude analizar es que es un poder político, definitivamente, que es un poder político que ya llevó a un presidente de la República, Vicente Fox. Es un poder económico que tiene trascendencia en las decisiones cupulares en este país, en el Consejo Coordinador Empresarial, en Coparmex, en Concamín y en los partidos políticos. También es un poder financiero y por tanto es un lobby que actúa en las cámaras, tanto en los congresos locales como en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y que también es un regulador de medios. Y les voy a poner un ejemplo. El antiguo Canal 40, cuando empezó a sacar las noticias sobre los legionarios de Cristo, sobre Maciel, el dueño, el principal accionista de Bimbo, se opuso a que estuviera este tipo de contenidos en Canal 40. La decisión de él de no anunciarse fue letal para Canal 40. Es decir, también moldean la opinión pública, tienen mucha influencia en líderes de opinión y en decisores, y es un lobby que tiene una presencia en todo el país y en los puntos de decisión más importantes. Yo lo analicé en un código que se hizo, que era un código de autorregulación, que se llamó Código PAVI, y ahora lo he estado viendo ya más recientemente en el etiquetado frontal. Pero cuando vamos viendo las dimensiones de lo que esto tiene y las trasladamos a las empresas que están enunciadas en la Bolsa Mexicana de Valores y en los consejos de administración de las principales empresas de este país, pues lo que uno se da cuenta es que en realidad es un poder que pocas veces se visibiliza, es un poder que decide la vida cotidiana de los mexicanos, es de que sí, que se consume, que no se consume, y finalmente, bueno, lo que yo llamo una industria en auge, porque es una industria, o sea, se está induciendo en los contenidos de los refrescos, de la venta, todo esto, a la enfermedad, a la diabetes, a múltiples enfermedades, y esto, bueno, perfectamente y conscientemente, porque también ellos trabajan a través de los laboratorios, ¿no? Además, quería concluir con esto, con unos mecanismos ultra sofisticados de análisis de mercado, en los cuales se va viendo el diseño de los productos alimentarios. ¿Sí? ¿Te pueden cerrar, por favor? Entonces, estos alimentos, bueno, se van diseñando, se va el color, el formato, el diseño de la etiqueta, todo esto. No son alimentos sobre diseño. En conclusión, bueno, pues es una industria, es un poder político, es un poder económico, es un poder financiero, y creo que empezamos por vez primera en estos estudios aquí en el seminario y en la facultad a visibilizar algo que de manera cotidiana no habíamos visto. Este gran poder que representa la industria de los alimentos en México, y que, bueno, agradezco a la doctora Carola García Calderón pues haberme dado la oportunidad de explorar esto, que pues para mí fue algo, y que creo que apenas iniciamos en estas pequeñas todavía líneas,
un campo muy grande que hay de análisis para comprender este fenómeno que se está dando en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Cabañas. Yo sí quisiera agregar a lo que señala aquí Pablo Cabañas, que además es un poder simbólico, Exacto. porque todos crecimos no solo con Chabelo, aquí Ángel creció con Chabelo, pero ya desde que nosotros éramos niños existía Chabelo, pero no solo es Chabelo. Pancho Pantera. Es Pancho Pantera, que es mucho más antiguo que el Tigre Toño, que el Gansito, pero que son imágenes que en términos simbólicos van creando este nexo entre el consumo, los niños, las imágenes placenteras, porque ninguno nos va a decir que engordamos, que nos vamos a sentir mal, que nos puede dar un infarto, que nos va a dar hipertensión, diabetes, demás, sino es todo este mundo con el que juega la publicidad. No van a encontrar una publicidad donde nos esté diciendo que el mundo es feo. La publicidad se tiene que vincular con lo agradable, con sensaciones agradables y bueno, por supuesto con la compra de los productos. Yo quisiera preguntarle a Silvia González Martínez o a Jessica Cano, ¿quién quiere hablar primero? O si quieren hablar. Primero las damas y luego vamos con Juan Manuel y con los Juanes, y Juan Humberto y Juan Manuel. Gracias. Bueno, pues no los quiero spoilear mucho para que los invito a que lo lean, ¿verdad? Básicamente. Pero pues fue un esfuerzo bastante agradable porque pues cada mes con mes nosotros nos reunimos, platicamos acerca de nuestros temas, los que tenemos y cada quien le ponemos nuestro granito de arena. En este caso a mí me interesó hablar de la publicidad digital, conociendo también el código PAVI y partiendo también de esa hipótesis en la cual los medios masivos ya están muy vistos y muy monitoreados. Bueno, pues nos fuimos a la parte digital en donde pues posiblemente se encontraba pues una parte de violación, ¿no? Estos códigos y a los reglamentos existentes. Entonces empezamos con lo que sería Facebook, me fui segmentando cada vez más mi tema y me fui a la parte de la industria del cereal, Kellogg's en específico, y pues segmenté más y me fui a la parte de los cereales que están enfocados para los niños, que en este caso sería Choco Crispy y Zucaritas, y a partir de ahí empecé como el seguimiento, hicimos el monitoreo. En un inicio solamente nos dimos cuenta que había fanpage de Kellogg's y ahí era donde aventaban sus mensajes, sin embargo ahí realmente todo estaba muy bien, entonces empezamos a investigar acerca de YouTube y realmente ahí es en donde encontramos cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está mi hijo diciendo que sí, que YouTube ahí encuentra cosas interesantes. Por ejemplo, vemos que Memo Aponte, que es un influencer bastante conocido por los niños y patrocinado por Disney, fue pagado por Kellogg's, ¿no? Para que mostrara a los niños cómo se jugaba el videojuego que estaban promoviendo en su cereal, ¿no? Y por el otro lado, como el target, cumpliendo con el target de los padres de familia, estaba Carla Celis, en la cual le estaba explicando que tenía un hijo de 2 años y que también fue en esa parte de la campaña que hicieron Choco Crispies, diciendo que ya tenía menos azúcar, ¿no? Entonces dijeron, Carla Celis representando a los papás y Memo Aponte hablándole a los niños, entonces Carla Celis por su lado estaba diciendo, pues nos llevó a la fábrica, ¿no? Nos enseñó cómo hacían el cereal y nos dijo que pues ya tenía menos azúcar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese primer acercamiento que se tuvo en este ensayo que yo hice fue eso, ¿no? O sea, que realmente en Facebook se portaron bastante decentes, bastante bien. Les decían que hicieran ejercicio y que no se excedieran en el consumo de los cereales. Sin embargo, pues ya en YouTube ya estaba bien divertido, ¿no? Entonces, pero bueno, pues si ustedes recordarán, hay muchas cosas que estudiar todavía de la industria de los cereales, porque tenemos ahí a Melvin y tenemos al Tigre Toño, que el Tigre Toño pues sí, siempre ha sido como muy fitness, pero Melvin ha tenido diversos problemas alimenticios, ¿no? Que es como bulímico ya, y de repente ya no tiene cara de elefante. Les he mostrado a mis alumnos, ¿no? Cómo ha cambiado Melvin y de repente dicen, esto ya no parece un elefante, ¿no? Entonces, realmente también ahí son otros actores que tenemos que son importantes para identificarse, que también se está modificando esto, entonces ya tendríamos que abordarlo también desde el punto de vista de la parte jurídica, de los códigos de ética. Y, ¿qué otra cosa? Déjame ver mi acordeón. Es que ahorita que me dijeron que iba a hablar, dije, pues déjame poner un acordeón. Y bueno, básicamente lo que sigue pues es seguir haciendo un monitoreo en YouTube para ver qué se está haciendo y también en cuanto al empaque, ¿no?
pues siempre, o sea, yo también soy como de la generación de Garfias, y entonces era así como, pues, Choco Crispies, y cuando veíamos la publicidad de Choco Crispies, eran grandes tazones con grandes cantidades, y de hecho, pues, estaba muy equiparable el tamaño de la caja del cereal con el tazón que te aventabas, ¿no? Y realmente era así como que, pues, de repente te faltaba leche para tu cereal, y luego cereal para tu leche, y te aventabas, pues, bastantes platos, ¿no? Entonces, realmente cuando descubrí de niña el cereal en presentación individual, dije, oh, por Dios, ¿esto qué es, no? Esto es una muestra gratis, ¿no? Y realmente, pues, era lo que se tenía que consumir, ¿no? Entonces, pues sí, los niños están cada vez más enterados, pero realmente también estoy de acuerdo con la profesora Servín, que pues de uno depende también como padre, lo que le mandas, ¿no? Lo que le vas a dar a tu hijo, ¿no? Y gracias, léanos, cómprenos. Ay, sí. Bueno, desde aquí le mandamos un saludo a Eder Salamanca, otro de los autores que está allá afuera, solidariamente. Vamos a pedirle a Jessica Cano su participación. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, el título de mi artículo, que es el análisis de la publicidad de alimentos de la Proseca, como bien dice la doctora, es un nombre raro, pero en realidad Proseca viene de una autora que es investigadora de la UAM, me parece que es Xochimilco o Iztapalapa, no, la verdad no recuerdo dónde está, que ella lo entiende más bien en la cuestión de esto de la estética, pero la estética en un sentido más amplio, no solo reducirlo a lo bello, sino más bien que también la construcción de esta estética se hace desde lo cotidiano. ¿A qué se refiere? A que construimos sensibilidades de lo cotidiano y que a fin de cuentas, ¿no?, los niños conviven con la publicidad. O sea, es un actor que está ahí y que están conviviendo. Yo lo que hago en el análisis, no, obviamente no diré todo lo que hago para que lo puedan leer, pero lo que trato es de enlazar tres categorías, que es la parte de construcción de sensibilidad, la publicidad y la vida cotidiana. Es decir, no solo con esta exposición nada más como de porque están expuestos a publicidad, ellos van automáticamente a comprar ciertas cosas, a comportarse, pero eso sí, tienen un gran peso en la construcción de conceptos. Por ejemplo, no sé, en dónde aprenden cómo se ve el amor, o cómo se ve alguien enamorado, o cómo se ve alguien que está sano. Hace rato decía la profesora, es que les mandan pizza, les mandan juguito, pero de repente cuando les preguntas al niño, ¿para ti qué es comer sano? Pues tomar jugo natural. ¿Y cuál es el jugo natural? Jumex. Entonces, ya desde la categoría de que es natural para ellos, aporta bastante la publicidad en cómo le construyen. ¿Qué les parece que es adecuado o no? ¿Cómo les parece que se deberían de comportar? ¿Qué pareciera, no sé, cómo se ven los niños felices jugando el fútbol con el tigre de Toño? Incluso, como decía esta Silvia, esta cuestión de que cambie radicalmente la figura de que están asociados a estos alimentos, ¿no? O sea, de repente Melvin está yendo al gimnasio, que no me imagino a un elefante yendo al gimnasio, pero eso tendrá repercusión desde lo cotidiano, cómo los niños van a construir esas categorías de lo sano, ¿no? Antes de que se topen con un libro de cómo es el aparato digestivo, se están encontrando con el prototipo de cómo debería ser alguien sano y resulta que es en una caja de cereales, que todos sabemos, ahora de adultos, sabemos que no es tan sano, pero los niños no, ¿no? Entonces, lo que trato es hacer de vincular estas tres vertientes, ¿no? Cómo se ocupa el construir sensibilidad y que no nada más la sensibilidad en el sentido estético de cómo reconocer un cuadro, un Monet o algo así, sino que desde lo cotidiano, desde lo que estamos viendo día a día, estamos construyéndole a los niños con qué conceptos van a enfrentarse a la realidad. Es decir, cuando vean a alguien le van a decir, sí, tú eres sano o no eres sano, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, ¿por qué la delgadez está asociada a la cuestión de lo sano? Cuando hace unos años, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelita cuando ve a alguien medio llenita, decía, ay, tú vas a estar súper sana, ¿no? Porque pues tú comes y te alimentas, ¿no? O me acuerdo de la publicidad de los 50, cuando decían, no seas flaca, ponle curvas a tu cuerpo, ¿no? Entonces, cómo ha ido cambiando, y en qué momento, pues tiene que ser en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día, no, las grandes revoluciones no nacieron de un día para el otro, fueron construyéndose en lo poco a poco. Entonces, así como hay que voltear a ver a lo macro, también en la cuestión micro del día a día, de lo que está formando esos conceptos con los que los niños más adelante seguramente van a entender, ¿no?, la sociedad. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Juan Manuel Martínez y después Juan Humberto, y ya está aquí adentro Eder Salamanca, que Pati Celis le cedió el lugar.
Buenas tardes. Como se habrán podido dar cuenta, lo que decía la profesora Carola, encontramos una variedad de enfoques en el libro y esta es justamente la riqueza del texto. Hay varios ángulos que se pueden ver, visualizar para este tema de la obesidad. Yo le agregaría otro factor que es el de la oportunidad. El libro es muy oportuno, siempre es muy oportuno, sobre todo por la problemática por la que atravesamos, pero también por todo el debate que se está produciendo actualmente en relación con el etiquetado, que bueno, siguen las batallas por ahí legislativas y jurídicas y demás, y van a seguir un buen rato a ver hasta que, finalmente cómo terminan. ¿Cuál es el punto de partida del apartado que a mí me tocó trabajar? Es en relación a un hilo que parte de lo siguiente. ¿Cómo comemos, qué comemos y en qué cantidades comemos? Es una decisión individual, cada quien la toma. Pero esto va transformándose y va convirtiéndose en un problema social, de salud pública, como el que tenemos en México, pero no solamente se queda ahí, sino que es un problema internacional, que es ya en varios países vemos esta problemática y estamos viendo esfuerzos transnacionales, internacionales, varios países, organizaciones de salud pública que están tratando de combatir el problema. Ese es de ahí de donde parto. Y hay un nombre que ahí hicimos un ejercicio en la facultad que nos sorprendió mucho cuando preguntamos quién era Michael Bloomberg y varios de los alumnos no conocían quién es este personaje. Quizá ahorita sea más conocido porque es uno de los aspirantes demócratas en Estados Unidos a la candidatura presidencial. Es decir, él quiere competir contra Donald Trump por la presidencia de la República de Estados Unidos. Entonces, quizá eso ya nos suene más familiar. Este personaje es un empresario, es un político que fue alcalde de Nueva York, es un filántropo y que además tiene una presencia, pues quizá no tan tangible en México, pero aquí está y podemos citar, por ejemplo, la alianza que tiene la agencia Bloomberg, la agencia informativa Bloomberg con el periódico El Financiero. Entonces, bueno, es un personaje que está presente y además él, a través de su brazo filantrópico, que es la Bloomberg Philanthropics, ha realizado diferentes tareas a nivel internacional en el tema del tabaquismo, en el tema de la obesidad y recientemente ya está más metido en el tema del cambio climático, entonces sigue muy presente. ¿Por qué el título de Soft Power en el texto? Porque hay dos, digamos, traducimos estas categorías, el Soft Power sería el poder blando, el poder de negociación, el poder político, y el otro sería el Hard Power. Si lo tratamos de caracterizar o ejemplificar, pues el Soft Power es Bloomberg y el Hard Power es Donald Trump, que es el entrar, el pelear, el chocar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la otra parte del texto? Hay una descripción de batallas dentro de este texto, que es todo lo que rodea a la publicidad. Hay una batalla evidentemente publicitaria, que es la más cercana, la que nos toca a nosotros. Hay una batalla política que a veces no conocemos, pero que la estamos viendo, por ejemplo, ahorita con el caso del etiquetado. Y hay una batalla a nivel internacional que es en la que interviene un personaje como Bloomberg. Entonces, ahí lo vemos no solamente con presencia en México a través de ese brazo filantrópico, sino en otros países en donde ha intervenido y donde, por ejemplo, en ese capítulo vamos a encontrar los antecedentes de las batallas que se dieron en Chile, por ejemplo, o en Perú, con el tema del etiquetado. Entonces, bueno, es en general el contenido del texto. Ojalá puedan revisar todo el libro para ver todos estos ángulos que nos han descrito. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Pues el ensayo con el que participamos es actores y responsables de la epidemia de obesidad en México. Y bueno, pues los economistas califican a los agentes económicos como 4: empresas, familias, gobierno y resto del mundo. Hacemos abstracción del resto del mundo y nos centramos en quién de estos 3 primeros es responsable de que estemos gorditos. Las familias, el gobierno o la industria. La industria dice: no, señores,
Tú eliges. Tengo Coca-Cola sin azúcar, pero es más rica la que tiene azúcar, ¿no? El gobierno dice, bueno, pues vamos a educar, pero pues hay muchos cuestionamientos en torno a si lo está haciendo de manera correcta o no. Y por su lado, pues las familias, que muchas veces ignoramos qué es bueno o qué es malo. Nos dejamos llevar por la marca. Pensamos que si es Jumex, pues ya me va a nutrir, es muy bueno y hay que darle a los niños Jumex para que estén bien sanotes, ¿no? Entonces, yo lo que hago es un análisis de de las tres posturas, y entonces llegamos a conclusiones controvertidas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que, y hacia dónde encamino yo las conclusiones o lo que les platico, es que las empresas tienen una precisión matemática para saber qué es lo que te gusta, para saber de qué manera enamorarte. Muchas veces, si nos vamos a un pueblo en donde la gente con trabajos a lo mejor ni siquiera habla español, pero sí conoce la Coca-Cola. A lo mejor no tiene agua potable, pero sí tiene marinela. A lo mejor no, muchos fenómenos como ese se dan. ¿Cómo vamos a ser capaces de responsabilizar a esas personas que les falta información si las ponemos a competir con personas, con empresas que tienen toda la información, todo el know-how, toda la investigación y desarrollo? No es posible, ¿no? Entonces, en ese sentido es como yo encamino el trabajo que realizamos, y bueno, pues hay muchas controversias en ese tema. Espero que les entretenga, que les cautive, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Como por ahí alguien dijo, con este calor y eso, pues no se me desmayen. Entonces, aquí estamos, y muchas gracias por estar aquí. Le pedimos a Eder Salamanca si nos quiere explicar qué son los centennials. Claro, hola, buen día a todas y a todos. Yo decidí hacer una investigación sobre las estrategias que están llevando a cabo las marcas. Sobre todo me gusta siempre ponerle números, ¿no? Entonces puse 7 lecciones para endulzar el corazón de la generación centennial. Sobre todo es un buen artículo para papás y mamás, para que entiendan ahora cómo las marcas que están tratando de humanizarse todavía más, todavía en estas generaciones, que bueno, ya mi artículo quedaría como un poquito atrasado, porque la nueva generación se llama generación beta, ¿no? La beta apenas se está estudiando, que son los niños y niñas que están alrededor de no más de 8 años. Entonces los centennials son los que todavía, digamos, ya están en la adolescencia o en la preadolescencia, pero que todavía tenían otras formas de interactuar con las marcas. Me enfoco sobre todo, para no alargar mucho esta presentación, en 3 estrategias. Comunicación interactiva en redes sociales y en plataformas como videojuegos y en páginas web, donde ahora lo que se busca es que la comunicación entre marcas y con estas generaciones sea cercana a sus mundos offline y online, ¿no? Tratar de pensar que los videojuegos tienen que ser fantasiosos, no. Estos niños y estas niñas buscan que los juegos se apeguen a su realidad. No hay pérdida de valores para estas generaciones. El otro concepto es el entretenimiento, ayudarles a aprender valores a través de los valores de las marcas, y advertisement, hacer un híbrido entre un concepto que se llama product placement o emplazamiento de producto y content branding o branding de marca, donde a través de ciertas narrativas las marcas van insertando partes de sus atributos descriptivos, sus valores clave. Entonces, ahí les recomiendo, sobre todo papás y mamás, porque también hago ahí unas aseveraciones interesantes, donde hay que considerar también el poder de decisión y de control que pueden llegar a tener papá y mamá sobre las decisiones de sus niños y sus niñas, ¿no? Sobre todo lo que están viendo en las redes sociales. Si ustedes ponen en YouTube la puerca Peppa Pig, no se esperen ver Peppa Pig, van a ver material sexualmente explícito, mal llamada pornografía. Entonces, cuidado, también hay que estar teniendo mucho ojo con los contenidos que niños y niñas están viendo en el mundo digital. Gracias. Muchas gracias. Les queremos decir, este libro es parte de un proyecto de investigación que estamos terminando el 3er año, justamente acabamos el 3er año, sobre publicidad y obesidad infantil. Estamos preparando un segundo libro, de hecho estamos esperando que se abra Ciencias Políticas para entregarlo
que empiece el proceso editorial, que pone un mayor énfasis tanto en la cuestión que no está regulada, que se refiere a las nuevas tecnologías, a los videojuegos, a los eSports, y que también abunda en el tema de la reglamentación, porque también este proyecto estaba dedicado a la regulación y la autorregulación que es una tendencia a nivel mundial, para decir que los gobiernos, por parte de los industriales, para decir que los gobiernos no los regulen, que ellos son éticos, que son responsables, y entonces, bueno, esta discusión que ha permeado en los últimos años, toda la cuestión de legislación en tiempos de neoliberalismo. Esa sería otra. Estamos por continuar este proyecto de investigación. Vamos a entregar el segundo libro. Espero que lo presentemos el año entrante aquí en la feria y que nos den un lugar más amplio y con mejores condiciones, que no nos estemos muriendo de calor. Pero, bueno, abro, si alguien quiere participar, decir algo. Bueno, pues muchas felicidades a todos los autores, sin duda pues su trabajo pues va a ser fructífero, pues felicidades por ir en contracorriente porque pues es lo más duro, ¿no? Cuando se nada a contra. Yo soy médico egresado de la Facultad de Medicina y bueno, como parte de nuestra formación se nos inculca la promoción a la salud, ¿no? Entonces pues de repente nos damos cuenta que en México estamos en pañales en ese ámbito. Entonces, pues gracias al trabajo de ustedes, pues uno puede a veces compartir con los pacientes, con la propia familia, contenido. Por ejemplo, el día de ayer estaba con mi sobrino estaba a punto de tomar un refresco que su abuela le había dado. Entonces le dije, no es eso. Entonces le compartí un video del poder del consumidor. Entonces, pues, el sobrino tiene 5 años. Entonces, después de ver el video, dura como 3 minutos, se quedó impactado. Y pues ese tipo de estrategias, sin duda, tienen pues un resultado positivo. Entonces, pues básicamente. Y bueno, y después fue a una actividad física y vi cómo vació su botella y se llenó agua así. Sí, Alejandro Gabriel. Ay, felicidades por el éxito en el nuevo etiquetado de los alimentos. Sí, nada más comentar que lo que requiere la gente es información. ¿Sí? En el caso de los papás, y esa responsabilidad de los papás, nosotros también dimos muchos talleres para padres de familia. Le preguntaba uno a los padres de familia de escuelas públicas que mencionaran un cereal, ¿no? Y 80%, 90% te decían sucaritas, no te decían avena, no te decían amaranto, ¿sí? Entonces es gravísimo. Ahora no sé si va a salir ese etiquetado, ya está aprobado, pero por ejemplo los cereales, ahorita vean qué es lo que se acaba de sacar uno con amaranto, y dice amaranto en grande, ¿sí? Así bien grande, tiene 5% de amaranto. O sea, eso es una violación de derechos, ¿sí? Entonces, eso ya no va a poder, bueno, eso posiblemente lo van a poder hacer. No pudimos todo en el etiquetado, pero desaparece Tigre Toño, desaparece Melvin, desaparecen todos estos personajes de las cajas, ¿no? De los empaques. Se hizo una norma muy, muy buena, pero ya hoy me quedo con Camín el primer amparo y hay que recordar, ¿no? Que ellos se opusieron a sacar la comida chatarra de las escuelas con Camín, el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? O sea, son delincuentes, en verdad, en este asunto son delincuentes. Y qué bueno que están trabajando ustedes. O sea, la parte de la academia es básica para las organizaciones civiles como nosotros, para poder citarlos, para poderlo poner en la opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, nos piden el auditorio, bueno, la sala nos pide que la desalojemos 10 minutos antes. Nos dijeron que como era la última presentación teníamos unos minutitos más. Muy breves. Bueno, pues yo soy maestra
mayor. Y esto que implicaba también, bueno, estar funcionando dentro de una sociedad capitalista, totalmente, y que seguimos en eso, a pesar de un decreto de que ya no estamos en la etapa neoliberal. Eso es una gran mentira. Implicaba que los maestros encargados de la cooperativa, uno por semana, dejáramos de dar clases, porque estábamos atendiendo, no tal cual, se supone que nosotros teníamos que seguir dando clase, pero en lo que repartes, en lo que entregas, en lo que te devuelven los niños, en lo que cuentas el dinero, etcétera, 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 se perdía una semana completa de clases, aparte de otras cosas, ¿no? Y eso era lo que se estaba, no sé en la actualidad, pero eso es parte de la realidad de la educación primaria, que desafortunadamente vivimos o vivíamos en ese momento, no creo que haya cambiado mucho. Eso es tan triste, si por decirlo de alguna manera, quizás sea otra la palabra adecuada, en la que se vive dentro de educación primaria. Esto es educación básica, ¿no? Habría más que decir, pero bueno, la cuestión tiempo. Ya. Sí, yo un comentario breve sobre ese poder desequilibrado. Le conozco a Alejandro, he trabajado en línea de negocios en el centro, hasta hace poco fui editor de la revista Hojas de México. Y sí, todo el tiempo cuando uno va empezando a trabajar en el línea de negocios, el poder de las compañías se empieza uno a conocer, empieza uno a ver su dimensión. Uno conoce a Plata porque tienen un museo, porque tienen toda la historia de la compañía, tienen una identidad muy grande. Y igual pasa con otras empresas de otros medios. Entonces sí, las empresas son muy sofisticadas, tienen lo mejor de lo mejor, tienen todos los recursos para aspectos publicitarios, ahora para redes sociales, para talenteo, tienen gran capacidad económica, y la sociedad, nuestra sociedad mexicana, pues no estamos ni siquiera todavía tan familiarizados con quién es el que está enfrente. Por eso nos sorprenden, nos sacan productos de pronto donde cooptan los conceptos de salud, donde cooptan todo y lo presentan desde su perspectiva. Y no importa si bien o no, porque el Estado regulador no hace su papel. Sin duda que hay especialistas para aspectos financieros, de salud, médicos, sí los hay, pero no están donde se toman las decisiones y no los escuchan. Entonces siempre queda la misma versión. Las compañías pasa el tiempo y se adaptan, tienen mucho en nuestros millonarios mexicanos. Nosotros hacíamos una lista de 37 millonarios solo públicos, es decir, que se conocen sus números, de $500 millones para arriba. La lista era de 37, de esos varios son de industria refresquera, y algunos aparecen varias veces, varios de los de la lista están asociados a una sola compañía, o a 3 compañías, ¿no? Y es refrescos. Por eso tienen esas redes de distribución tan sofisticadas que no las tienen